Bueno, ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe, ¿qué tal? Bien, todo bien. Vamos a iniciar con el desarrollo de la clase. Perdón. Hoy sí creo que vamos a terminar un poco más temprano, no como ayer, que estuvimos hasta tarde. Perdón. Les voy a proyectar el desarrollo de la lección número 20 para que podamos avanzar. Aquellos que tienen el código laboral, les invito a que puedan utilizar porque vamos a estar leyendo y analizando algunos artículos del Código Laboral a partir del artículo 193. Entonces, aquellos que tienen para ir preparando su código impreso o el código que está en la computadora. Igual les digo, en la plataforma yo les anexé un link con, eh, les anexé un link para que puedan descargar directamente el código laboral. Les paso a proyectar. Bien, vamos a estar desarrollando hoy todo lo que refiere a el tiempo de trabajo, es decir, cuáles son las jornadas de trabajo, qué es el trabajo efectivo, cómo se hace el cómputo para distribuir las jornadas. Y al respecto es importante que ustedes sepan que el libro segundo del Código del Trabajo ya desarrolla específicamente estos temas como la duración máxima de las jornadas, qué son los descansos legales, qué son las vacaciones, que es distinto a los descansos legales. También vamos a hablar dentro del programa en sí un poco sobre lo que es el salario mínimo, la asignación familiar, todo lo que hace a la prevención de los riesgos ocupacionales, es decir, la seguridad en el trabajo. Vamos a estar hablando sobre eh, un poco también de lo que es la parte de sindicatos, el contrato colectivo, el reglamento interno y las prescripciones que estaban preguntando ayer, cuánto tiempo tienen los trabajadores para interponer la demanda. Pero todo esto vamos a estar desarrollando a lo largo del trimestre. Y hoy vamos a estar iniciando ya con lo que son las condiciones generales del trabajo. Y específicamente vamos a hablar de la duración máxima de las jornadas laborales, es decir, cuánto tiempo tiene que durar una relación laboral. Pero para ello es importante que primero sepamos nosotros que cuando hablamos del tiempo que un trabajador destina a su lugar de trabajo, esta se divide en dos cosas importantes que tenemos que saber. Número uno es la jornada máxima de trabajo que uno puede estar en su lugar prestando un servicio, y lo otro también es todo lo que hace los descansos obligatorios. Es decir, un trabajador si está 8 horas diarias tiene derecho a descansar tiene derecho a descansar media hora o una hora en medio de esa jornada entera. También están los descansos semanales que tenemos libre, por ejemplo, el día domingo, los feriados, eh, y los descansos diarios también, que es luego de la jornada laboral. Pero eso vamos a estar desarrollando en la siguiente clase. Y hoy lo que vamos a estar hablando es lo que hace a la jornada máxima de trabajo. Y al respecto, este tiene un fundamento. Ustedes saben que anteriormente, antes de la revolución industrial, hablábamos de lo que era explotación laboral, y hablábamos también un poco de lo que era la esclavitud inclusive, ¿sí? Pero una vez que la esclavitud fue abolida, igual hablamos ya de lo que son las jornadas muy extensas de trabajo, en el que se realizaban trabajos forzosos o los derechos de los trabajadores se veían vulnerados en cuanto al aspecto del descanso. Entonces, surge la siguiente situación: los trabajadores empezaron a organizarse
y se realiza una protesta. Bueno, realmente fueron varias, pero la protesta más relevante fue la que ocurrió el 1 de marzo. Es por eso que nosotros festejamos el Día del Trabajador ese día, valga la repetición, la redundancia. Y lo cierto es que por medio de esa protesta, de esa marcha o esa huelga, como ustedes quieran decirlo, es que se limita la jornada laboral a 8 horas diarias máximas cuando se habla de un horario diurno. Porque antes de eso se trabajaban 12, 15, 16 horas o más, inclusive hasta 18 horas, dejando un espacio para el descanso muy reducido y no quedaba tiempo para hacer otras actividades. De ahí es que viene el fundamento de que tiene que existir una jornada máxima de trabajo. ¿Para qué? Para, justamente como dice ahí, está demostrado que todo trabajo, sea corporal o intelectual, lleva a un agotamiento físico y mental, por supuesto, del trabajador, y eso también genera lo que es la fatiga, el estrés, a la larga puede ocasionar accidentes o enfermedades. Entonces, para no aumentar los riesgos de una persona que termine con esos problemas de salud, es que se limita la duración de la jornada para que la persona tenga suficiente tiempo para descansar y hacer otras actividades no relacionadas al trabajo. Les decía yo ese primer día de clase que de ahí viene el fundamento de dividir las 24 horas en 3. Hacemos 24 dividido 3 y quedan 8 horas para el trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para el tiempo libre y poder compartir con la familia o hacer actividades de ocio o estudiar. Entonces de ahí viene ese fundamento o por qué se dice que la carga máxima va a ser de 8 horas en base a este fundamento. Y también hablamos de lo que es la jornada de trabajo efectivo. ¿Qué quiere decir esa jornada efectiva? Nuestro código laboral se basa y justamente su fundamento jurídico es el pago por el trabajo devengado o el pago por el trabajo efectivo. ¿Y qué quiere decir esos dos términos? El trabajo efectivo o el trabajo devengado, indistintamente como ustedes quieran llamarlo, es ese tiempo en el que uno permanece en su puesto de trabajo y se encuentra a disposición del empleador para realizar las funciones para la cual fue contratado. Entonces, desde el momento que uno llega al lugar de trabajo, realiza la labor para la cual fue contratada, es decir, cumple su trabajo hasta la terminación del mismo y hasta el momento en que se retira de su lugar de trabajo, estamos hablando de un trabajo efectivo o un trabajo devengado, es decir, un trabajo cumplido. Entonces, y de este trabajo efectivo o trabajo devengado queda excluido lo que son los horarios de descanso y comida. Entonces, hablamos de eso. Un trabajo efectivo es desde el momento que uno ingresa al lugar de trabajo hasta que sale de su lugar de trabajo y es todo ese trabajo que cumple. Y al haber o al existir un trabajo efectivo o un trabajo devengado es cuando hay una remuneración, es decir, se le paga el jornal o se le paga el salario al trabajador por el servicio prestado o por la ejecución de la obra o por el trabajo realizado en la fecha. Y también tenemos lo que son las clases de periodos. Y bueno, antes de avanzar, cuando hablamos de la jornada de trabajo efectivo, justamente el artículo 193 del Código Laboral, para los que tienen a mano, pueden abrir esa parte y vamos a leer un poquito. El 193 dice, considérase una jornada de trabajo efectivo el tiempo durante el cual el trabajador permanece a disposición de su empleador. Entonces, cuando hablamos de este punto, jornada de trabajo efectivo, recordemos el artículo 193 y ahí también define, nada más que lo que les estoy proyectando, explica un poco más nomás qué es ese trabajo efectivo. Pero el 193 define qué es el trabajo efectivo o el trabajo devengado. También hablamos de lo que son las clases de periodos establecidos en el código. Y es importante saber que el código hace una distinción de tres tipos
de jornadas laborales, pero las principales son la diurna y la nocturna, es decir, el trabajo dentro del periodo diurno, que es el que se ejecuta desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas, y tenemos el trabajo nocturno, que es el que se ejecuta desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana. Les pido un minutito de tiempo para hacer una pausa y regreso enseguida, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, profe. Un ratito nada más. Bien, gracias por la paciencia. Vamos a seguir con el desarrollo. Les vuelvo a proyectar. Este material que yo les estoy compartiendo se encuentra en la plataforma, entonces no se preocupen. Y como les digo, si les resulta más cómodo, pueden utilizar igual el código laboral, que es lo mismo. Nada más que este material explica un poco más nomás. Entonces, prosiguiendo un poco, cuando hablamos de las clases de periodo establecidos en el código, tenemos lo que es el periodo diurno y el periodo nocturno. Nosotros, ¿cómo sabemos cuál es el periodo diurno? Es el que empieza a las 6 de la mañana y el que termina a las 20 horas. Y el periodo nocturno es el que inicia a las 20 horas y el que termina a las 6 de la mañana. ¿Y dónde encontramos esto? Lo encontramos justamente en el artículo 195 del Código Laboral, que dice: trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 20 horas y el nocturno es el que se ejecuta entre las 20 y las 6 de la mañana. Clarísimo. Y también, antes de avanzar un poco más, el 194 habla de cuáles son las jornadas máximas de trabajo y habla de cuántas horas uno puede trabajar cuando hablamos de un horario diurno y cuántas horas cuando es un horario nocturno. Y dice justamente: la jornada ordinaria de trabajo efectivo, que es lo que acabamos de hablar, no podrá exceder, salvo algunos casos especiales contemplados en el código, y casos especiales, por ejemplo, son guardias de seguridad, médicos, etcétera. Entonces, fuera de eso, cuando hablamos de trabajo diurno, no puede exceder de 8 horas diarias y 48 horas semanales, y de horario nocturno no puede exceder de 7 horas diarias y 42 horas semanales. Y eso lo establece el artículo 194 del Código Laboral. Y también vamos a encontrar lo que es la jornada mixta de trabajo, que está en el artículo 196 del Código Laboral. Y justamente la jornada mixta es la que abarca una parte de ese horario diurno y una parte del horario nocturno. Supongamos que el ingreso al trabajo es a las 16 horas, a las 4 de la tarde, y el horario de salida es a las 10 de la noche, a las 22 horas. Entonces hay una mezcla de lo que es el horario diurno y el horario nocturno, y a eso nosotros le llamamos jornada mixta de trabajo. Y esta sí tiene también una duración máxima de trabajo que no se puede exceder, y justamente es de 7 horas y media diaria, y esta se paga conforme al tiempo que se ocupa dentro de cada periodo. Vean ustedes, cuando hablamos de horario diurno es 8 horas, horario nocturno 6 horas. Entonces, cuando hablamos de un horario mixto, se sitúa en el medio de las dos, diciendo que es 7 horas y media su carga laboral máxima por día, y esta no puede exceder de ese periodo y de 45 horas a la semana. Y después la última parte del artículo 196
dice que se va a pagar, así como estamos viendo en pantalla, también se paga conforme al tiempo ocupado dentro de cada periodo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan ayer que nosotros, para sacar el jornal, hacíamos la división dividido 30 y cuando teníamos el jornal dividíamos 8 para saber cuánto se pagaba por hora? Entonces, ese cálculo, cuando es un horario diurno, se le paga eso por la carga diurna. Y por la carga nocturna se hace una recarga que vamos a estar dando en clases más adelante también. Se hace una recarga de un porcentaje para que sea horario nocturno y ahí es cuando se suma todo y se saca cuánto es el salario del trabajador. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un trabajo nocturno se paga un poco más que el salario ordinario, pero eso vamos a dar en otras clases, entonces no se preocupen. También tenemos lo que es el cómputo y duración de las jornadas legales y distribución de las horas de trabajo durante cada jornada. El código dice que la jornada legal de trabajo se empieza a computar desde el momento preciso en que se exige al trabajador que se presente en el recinto, es decir, desde la hora de entrada. Si mi hora de entrada es a las 7 de la mañana, ahí es cuando empieza mi jornada legal de trabajo. Y termina cuando justamente es la hora de mi salida, supongamos a las 15 horas. Y se debe de registrar siempre la presencia o la asistencia al trabajo conforme a un reglamento interno y este registro de entrada al lugar de trabajo puede ser por medio de planilla, reloj marcador, código de barra o un simple cuaderno, pero es importante que siempre se registre esto. Y en la fijación de hora de la jornada ordinaria de trabajo diurno, se distinguen dos situaciones nuevamente, que son los trabajadores que cumplieron los 18 años de edad y los trabajadores que son menores de edad, hablamos de adolescentes. Y justamente el artículo 197 habla de este punto y dice que la jornada máxima de trabajo diurno para los mayores de 15 años y menores de 18 años va a ser de 6 horas diarias o de 36 horas semanales. ¿Esto por qué? Porque se busca precautelar al adolescente y que el adolescente pueda seguir estudiando. Y conste, y aclaro, dejamos fuera a los niños y niñas que no pueden prestar ninguna labor, solamente los adolescentes a partir de los 15 años. El material que yo les estoy proyectando dice 14 años, pero según el Código de la Niñez y la Adolescencia, a partir de los 15 años se puede prestar servicios. Y cuando hablamos de un mayor de edad, es lo que les acabo de decir, que está contemplado en el artículo, está contemplado en el artículo 194, que es de 8 horas diarias y 48 horas semanales cuando es trabajo nocturno. Y ven ustedes acá en pantalla que se hace una distinción y dice, primera situación, para la jornada diurna es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y para los menores, para los adolescentes, sería el trabajo es de 6 horas diarias y 36 horas semanales. Cuando hablamos de un trabajo nocturno también, hacemos el cuadro de 7 horas diarias y 42 horas semanales. Y conste, las jornadas nocturnas no están habilitadas para los adolescentes, solamente para los mayores de edad. Es importante que sepan y hagan esa distinción. Y cada jornada está dividida en 2 secciones con una pausa mínima de media hora para que el trabajador pueda alimentarse, descansar y seguir con sus labores. ¿Se acuerdan que hablábamos de los descansos legales? Y ese es uno de los primeros descansos que tiene el trabajador, que es en el medio de la jornada. Tenemos también lo que es la jornada máxima de trabajos insalubres, peligrosos, en condiciones penosas y en turnos continuos o rotativos. Entonces, el artículo 198 habla de esta situación y establece justamente que cuando se debe de realizar un trabajo insalubre o que por su naturaleza ponga en peligro la vida o integridad física del trabajador, su duración no va a exceder de 6 horas y 36 horas semanales. Les daba el ejemplo ayer, de la cementera. Por la cantidad de polvillo
que hay en el ambiente es un trabajo insalubre y es un trabajo que pone en peligro la salud del trabajador, entonces no puede exceder de 6 horas diarias para La el trabajo. carbonería también es muy peligroso. Luis, Sí, lo que embolsan los carbones es muy peligroso, digo, ese trabajo. también, sí. Entonces supongamos que también esa labor que dice Luis debe de ser 6 horas nomás diarias y 36 horas en la semana, no puede exceder. Pero vamos a lo que dice el código y ustedes como estudiantes de derecho, muchos de ustedes estarán diciendo, pero esto no se cumple. Y justamente nosotros estamos estudiando esto, estamos estudiando el código laboral para que ustedes puedan saber qué establece la norma y ustedes justamente el día de mañana, cuando sean profesionales, puedan exigir el cumplimiento de estas normativas. Y reitero lo que dije ayer, Paraguay es uno de los países con un mayor o con uno de los más altos niveles de informalidad y hace que la mayoría de las empresas no respeten estas condiciones. Entonces, es importante estudiar esto y saber qué es lo que dice el código, qué es lo que dice la norma respecto a las condiciones laborales y ustedes puedan el día de mañana ya como abogados exigir el cumplimiento de estas. Bueno, básicamente es eso y también cuando hay un trabajo insalubre o un trabajo que ponga en peligro la salud o la integridad física del trabajador, por ejemplo, los constructores que construyen edificios a altas alturas, estamos hablando de que se pone en peligro la integridad física del trabajador inclusive. Entonces, en estos casos, la patronal, que es la parte interesada, tiene que solicitar a la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, que es dependiente del Ministerio de Salud y Bienestar Social, debe de solicitar la autorización para que se pueda realizar esa labor y el ministerio le concede la autorización, pero con una jornada máxima de 6 horas diarias, pero para esto se tiene que especificar que es un trabajo insalubre o tiene que estar calificado de peligroso dentro de una lista que tiene el Ministerio de Salud. Y justamente se define cuáles son los trabajos peligrosos, que son los que se realizan en las minas, la perforación de subterráneos, fabricación de explosivos o cualquiera que constituya un riesgo para la vida e integridad física del trabajador. Esta lista es muy corta, hay muchísimos, así como dijo Luis, también lo que es cementeras, las fábricas de cal, a ver, donde se hacen cartones también. O sea, hay muchísimas fábricas que en teoría debería tener esta jornada mínima de trabajo. Y esta misma jornada rige inclusive también para los trabajadores continuos o rotativos. Los continuos son los que hacen jornadas continuas. Vean ustedes que dice 36 horas semanales. Entonces, si va a ser corrido, esto se rige también, no pueden estar 48 horas a la semana, tienen que estar 36 horas nomás. O el rotativo es cuando una semana viene a la mañana, otra semana viene a la tarde e incluso la siguiente semana viene a la noche, cuando hablamos de empresas que trabajan 24 horas. Entonces, por más de que sea rotativo y si es insalubre o es peligroso, tiene que estar 6 horas nomás por día en su lugar de trabajo. Y algo muy importante es cuando hablamos de jornadas de trabajo insalubres o peligrosas, es que se le paga un salario mínimo normal, como si fuera que estuviese trabajando 8 horas. ¿Por qué? Porque es un trabajo insalubre que se está poniendo en riesgo la salud y la vida del trabajador. Entonces, de ahí que se le paga igual 8 horas, como si fuera 8 horas al trabajador, aunque esté 6 horas nomás. ¿Alguien que quiera leer el artículo 198? Sí, profe. Dale. Cuan- Artículo 198. Cuando el trabajo debe realizarse en los lugares insalubres o que por su naturaleza ponga en peligro la salud o la vida de los trabajadores o en condiciones penosas o en turnos continuos o rotativos, su duración no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales, debiendo percibir salario correspondiente a jornada normal de 8 horas.
En este caso, y a pedido de cualquiera de las partes interesadas, la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, asesorada por el organismo competente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, especificará como insalubre o no insalubre la actividad de de que se trate. La calificación de insalubridad será mantenida hasta que sea demostrada la desaparición de las causas ante el organismo mencionado. Hasta ahí sería, profe. Súper bien, muchas gracias, Amado. Bueno, entonces lo que les acabo de explicar lo encontramos en el artículo 198 que nos estuvo leyendo la compañera. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vayan relacionando y vayan viendo que el programa sigue el mismo orden del código laboral y también lo que vemos en pantalla es el mismo orden que el código laboral. Entonces, para que también vayan ustedes comparando y acostumbrándose al uso del código laboral, porque ustedes como profesionales de derecho es difícil luego que sepan o que sepamos nosotros como profesionales de derecho de memoria todos los artículos. Antes los profesores nos exigían saber de memoria de punta a punta el código. Pero lo importante realmente, gente, es que ustedes sepan manejar el código y cuando se les presente una situación, saber buscar y encontrar en el código cuál es la jornada máxima, por ejemplo, de horario mixto. Entonces ustedes van a saber que esto se encuentra todo a partir del artículo 193 y pueden ir ojeando. Entonces esa es la finalidad. Por eso es que vamos utilizando el material y vamos utilizando el código y siempre les sugiero que vayan viendo con el programa para que vean que es lo mismo, para que el día de mañana ustedes puedan ubicarse dentro del código cuando ya se dediquen a la profesión y tengan situaciones donde tengan que dar una consulta o asesorar a alguien. Siguiendo un poco también, hablamos de que el 199, cerrando un poco lo que estuvimos leyendo de las jornadas, dice que las jornadas a que se refiere el artículo anterior, es decir, las que son insalubres y peligrosas, se empezará a computar desde el momento preciso en que se exija al trabajador estar presente en el recinto de la empresa y deben terminar precisamente cuando el trabajador concluye su faena. Es lo mismo que estuvimos leyendo anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que yo ingreso a mi lugar de trabajo, empieza mi jornada, como leíamos hace rato, la jornada de trabajo efectivo. Y cuando yo salgo de ahí, termina mi trabajo efectivo. Y es eso nomás lo que dice otra vez el artículo 199. Ahora, estas jornadas extraordinarias también habla de que en qué casos se permite la hora extra en esta situación y hablamos de que la jornada extraordinaria, ¿qué es? Es una prolongación de la jornada normal, es decir, es una extensión o es algo extra que se está haciendo una vez culminada la jornada laboral normal y es para desempeñar la misma tarea donde se requieren las mismas necesidades o las mismas aptitudes físicas o mentales, pero esta debe ser retribuida o se le debe de remunerar al trabajador, se le tiene que pagar el cumplimiento de esas horas extras, porque el trabajo extraordinario no es gratuito, tiene que cobrar. Y al respecto se le hace un cálculo también con una recarga y tiene una limitación. No es que un trabajador pueda hacer todos los días 12 horas o 14 horas diarias, es decir, considerado como horas extras todos los días, porque eso al final va en contra de los principios del derecho laboral. Entonces, dice justamente que las horas extras pueden ser permanentes o temporales, pero en ningún caso puede exceder de 3 horas diarias, ni tampoco de 3 veces en la semana. Ven ustedes, ese es el límite, más de eso no se puede hacer horas extras. Y a su vez, esto también es remunerado. Y justamente hablamos de en qué casos se puede prolongar esa relación laboral. Hablamos que cuando hay un accidente, por ejemplo,
de trabajo o hay riesgos inminentes que pongan en peligro a la fábrica o a la empresa o su funcionamiento normal, se permiten las horas extras. Cuando hay una reparación urgente que se tiene que hacer de alguna máquina o de algún local de trabajo, temporalmente también para hacer frente a trabajos de urgencia o demandas extraordinarias. Si alguien se encuentra en el ámbito de ventas, sabe que fin de año hay muchísimas más ventas, especialmente Navidad, Año Nuevo, entonces se extienden las jornadas laborales de manera extraordinaria y los trabajadores cumplen esas horas extras y por supuesto se les debe remunerar, pero son etapas temporales cuando hay demandas extraordinarias. También cuando hay exigencias de la economía nacional o de la empresa, cuando hay algún fin o un interés común, es decir, se necesita por alguna situación en particular, entonces se conceden las horas extras. También la jornada extraordinaria solamente puede exceder los límites legales en casos de fuerza mayor, accidentes o peligros graves que amenacen la existencia de las personas o la existencia de la empresa. En ese caso se dan las horas extras, ¿está bien? Y antes de eso lo encontramos en el artículo 202 y 203 del Código Laboral. ¿Alguien que quiera leer el 202 y 203? Te leo otra vez, profe. Dale, sin problema. Artículo 202. El trabajador no estará obligado a prestar servicios en horas extraordinarias, salvo en los siguientes casos. Inciso A, de acciones ocurridos o riesgos inminentes al solo objeto de evitar trastornos en la marcha regular de la empresa. Inciso B, de reparaciones urgentes en las máquinas o locales de trabajo. Inciso C, temporalmente para hacer frente a trabajos de urgencia o demandas extraordinarias. Y inciso D, por exigencia, excepciones de la economía nacional o de la empresa fundadas en el criterio de colaboración para fines de intereses común de la empresa y de los trabajadores. Artículo 203. Las jornadas extraordinarias únicamente podrán exceder de los límites legales en caso de fuerza mayor, accidentes o peligros graves que amenacen la existencia de las personas o la empresa. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Lo que les estuve explicando encuentran también en el Código Laboral. Y antes de avanzar un poco más también, cuando hablamos de los descansos legales, el artículo 198, perdón, el artículo 200 habla que durante cada jornada las horas de trabajo deben distribuirse al menos en 2 secciones y estas tienen que tener un descanso intermedio entre las 2 secciones que se adapte racionalmente de acuerdo a la naturaleza del trabajo y las necesidades de los trabajadores, la cual no puede ser menor a media hora. Entonces, una empresa le puede dar 1 hora de descanso al trabajador en el medio de estas dos secciones. Sí puede. ¿Por qué? Porque el mínimo para descanso es de media hora. Entonces, todo lo que sea superior a media hora es válido. Si le da un descanso de 15 minutos, estamos hablando de que es ilegal, porque el artículo 200 dice que debe de ser de media hora como mínimo entre las 2 secciones de descanso, porque es importante que el trabajador se pueda alimentar y tener un poco de pausa o descanso en el trabajo para seguir trabajando con normalidad. El 201 también habla de, cuando hablamos de aumentar las jornadas, que es lo que estuvimos hablando también de las jornadas extraordinarias, que a los efectos de cuando por circunstancias especiales deban aumentar las horas de jornada, este trabajo será considerado extraordinario a los efectos de su remuneración y en ningún caso podrá exceder de 3 horas ni sobrepasar 3 horas, 3 días a la semana. Entonces, el 201 también es lo que habla de las horas extras que estuvimos hablando recién. Les voy a seguir compartiendo la pantalla. Profe, Sí, el descanso intermedio sería por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Tipo desayuno y merienda. ¿O sería el almuerzo? O sea, a eso se refiere. yo entiendo más que se refiere al almuerzo porque dice durante cada jornada las horas de trabajo deben distribuirse en al menos 2 secciones.
con un descanso intermedio que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo, la cual no será menor de media hora. Este descanso se computa en la jornada, no se computa como jornada de trabajo. Entonces, si uno ingresa a las 8 de la mañana, tiene que a la mitad más o menos dividir para justamente que sea la hora de almuerzo y una hora de descanso, y luego sigue la jornada hasta el horario de salida. Ah, ya, profe, entiendo. Porque yo trabajo en una fábrica y nosotros trabajamos 10 horas y media y nuestro almuerzo es solamente 34 minutos. Y bueno, y dice justamente lo mínimo es 30 Ya. minutos, pero eso no impide a las empresas que tengan una jornada superior a esta. A ver, Claro, profe. sí, inclusive, eh, perdón, estoy de vuelta. Como les digo, a ver, si bien se tiene que dividir en dos secciones, eso no significa que la empresa limite a los trabajadores. Por ejemplo, yo sé que hay empresas que les da un tiempo prudencial para poder desayunar o para lo que es la famosa media mañana y después le da un descanso otra vez al mediodía para el almuerzo. Entonces, eso ya dependería de cada empresa o lo ideal es llegar un poco más temprano, desayunar y empezar la jornada de trabajo y tener su hora de descanso después. La vez pasada me estaban comentando el caso de Filadelfia. Ustedes saben que en Filadelfia hay muchos indígenas que trabajan allá para los menonitas y ellos, por ejemplo, por lo que entendí en el comentario, es que hay una disposición de la municipalidad inclusive donde establece un horario para el tereré. Entonces, ellos empiezan su jornada, supongamos, a las 7 de la mañana y algo así como de 9 a 9 y media, ellos tienen su hora de descanso para tomar el tereré y eso es independiente a la hora otra vez después para el almuerzo. Pero eso, ¿por qué sucede? Porque ya hay una cultura muy arraigada de los indígenas respecto al tereré allá en la zona de Filadelfia y todo lo que hace el Chaco. Entonces, ya es una cuestión cultural y es algo que ellos llegaron a un acuerdo para el rendimiento de su trabajo. Y también, ¿por qué se da esto? Porque esto no se computa como jornada de trabajo. Si ellos tienen media hora para el tereré y media hora para el trabajo, quiere decir que ahí estamos hablando de una hora no trabajado. Y esa una hora se extiende después para poder cumplir justamente esas 8 horas diarias que establece el código. Entonces, es cuestión siempre de negociar con las empresas. Si los trabajadores, les doy un ejemplo, los trabajadores quieren tener 15 minutos de media mañana, media hora de almuerzo y 15 minutos de media tarde otra vez para descanso, hablamos ya de una hora que se está restando a la jornada. Pero perfectamente la patronal puede acordar eso con el trabajador y el trabajador, en vez de salir a las 16 horas, le doy nomás una cifra, ¿sí? En vez de salir a las 16 horas, saldría a las 17 horas, pero tendría sus tiempos de descanso entre trabajo y trabajo para poder hacer lo que se sientan más a gusto. Bien, les vuelvo a proyectar. Hablamos también de, a ver, un poco antes de avanzar en esta parte también, hablamos del artículo 204 que habla que los menores de 18 años no podrán hacer hora extraordinaria bajo ningún caso. Y esto coincidente también con la ley, con el Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de adolescentes, y les reitero otra vez, el fundamento jurídico es el de precautelar y proteger al adolescente en su derecho fundamental. ¿Cuál es su derecho fundamental? El acceso a la educación o el acceso a la formación. Su segundo derecho es el acceso a
disfrutar de su juventud, de tener un tiempo para descansar y desenvolverse y desarrollarse sana y libremente. Entonces, por eso es que el adolescente no puede hacer trabajos nocturnos o insalubres o que no condicen con su fuerza física, o no pueden hacer horas extras porque ellos tienen que dedicarse a sus estudios y dedicarse al descanso y a su desarrollo como persona, porque están en estado ellos están desarrollándose aún, están en estado de crecimiento. Entonces por eso es que quedan excluidos o quedan limitados los adolescentes para el cumplimiento de las horas extras. Ahora bien, hace rato hablábamos de las jornadas máximas de trabajo, horario diurno, horario nocturno, horario mixto, el horario del adolescente, el horario de la carga horaria de los que hacen trabajo insalubre, y decía una parte que hay excepciones, los cuales no se encuadran en esa jornada máxima de trabajo, y eso lo encontramos en el artículo 205 del Código Laboral, y dice, los trabajadores, hay ciertos tipos de trabajadores que se encuentran excluidos de esta limitación, y son justamente los gerentes, jefes, administradores que están en relación de dependencia. ¿Y por qué? Porque ellos están a cargo, por ejemplo, de un departamento, o están a cargo de una oficina y no tienen limitación porque son los responsables de esa área. Y también quedan excluidos todo lo que son serenos, vigilantes o trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que requiera su sola presencia. Por ejemplo, los guardias de seguridad quedan excluidos de esta jornada mínima porque ellos pueden cumplir hasta 12 horas. También los que cumplan su cometido fuera del local donde se encuentre establecida la empresa, como por ejemplo los agentes y comisionistas que tengan carácter de empleado. Ustedes saben, aquellos que se dedican al sector de ventas y que tienen que recorrer zonas o que tienen que estar en un lugar específico para tratar de vender más, ellos están excluidos de esto porque a mayor venta tienen mayor comisión. Entonces, o los agentes de inmobiliaria, por ejemplo, los agentes de seguros, ellos se encuentran excluidos porque tienen que vender, ofrecer su producto, su servicio, y ya depende de cada trabajador que sea comisionista o que sea agente, el de ofrecer sus productos y el de generar mayores ingresos para sí mismo. Por eso es que ellos se encuentran excluidos. Y eso está todo en el artículo 205 para que vayan marcando. No vamos a leer porque es la transcripción literal. Es la transcripción literal nada más de todo esto. Rubén, ¿vos querés opinar? Se me marcó nomás. Bueno, bien. También hablamos de las limitaciones legales para el trabajo nocturno. Y cuando hablamos de trabajo nocturno, también esto se encuentra limitado. Por exigirlo la técnica o las necesidades de ciertas industrias y servicios, el código sí permite el trabajo nocturno, porque hay empresas, por ejemplo, o fábricas, mejor dicho, que tienen un alto nivel de producción y tienen que estar 24 horas operando. Entonces, justamente por su capacidad técnica o la necesidad, es que se les habilita el trabajo nocturno para cumplir las funciones. Y hablamos que la ley establece una duración máxima de esta jornada y la retribución también de la misma, pero cuando hablamos de trabajo nocturno, esta tiene que estar autorizada por la autoridad administrativa del trabajo. ¿Y quién es la autoridad administrativa del trabajo? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y es la que concede el permiso para el trabajo nocturno. No cualquiera puede hacer porque quiere nomás un trabajo nocturno, sino que tiene que estar autorizado. Así como leíamos hace rato que para un trabajo insalubre tiene que contar con la autorización del Ministerio de Salud y Bienestar Social, para el trabajo nocturno tiene que contar con la autorización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y hablamos de en qué casos se autoriza esta circunstancia, y lo encontramos en el artículo 208 del Código Laboral, que dice:
Se autoriza el trabajo nocturno de acuerdo con la duración máxima en los siguientes casos. Servicios públicos de imprescindible necesidad, lo que es suministro de energía, agua potable, asistencia médica. Ustedes van a ver que eso 24 horas funciona, no puede parar. También las industrias cuyo proceso técnico exijan un trabajo continuo, establecimientos, en estos establecimientos de trabajo continuo se formarán turnos de trabajadores de acuerdo a un reglamento. Hay empresas que tienen que funcionar 24 horas, entonces son las que están operando. Por ejemplo, ahora con el tema de la necesidad de oxígeno, cuando estuvimos en pandemia, cuando estuvimos en el pico máximo, se requerían los balones de oxígeno. Y recuerdo que las empresas en ese caso estaban operando 24 horas porque tenían que hacer la carga en los balones de oxígeno y justamente como dice ahí, por su proceso técnico exigían el funcionamiento de las 24 horas de esa empresa o de la fábrica. También se encuentra incluido en esto cuando se tienen que reparar o instalar máquinas y no se puede interrumpir el trabajo normal. Por ejemplo, se tiene que reparar una calle y para no afectar, obviamente, esta reparación de la calle no se puede hacer en hora pico a las 6, 7 de la mañana, porque dificulta el tráfico terriblemente. Entonces, se habilita para la reparación de las calles en horario nocturno, estamos hablando del ideal. Entonces, de noche nomás se reparan las calles, se pintan las calles para no afectar ese trabajo normal del día. También tenemos lo que son los daños inminentes por accidentes imprevistos o de necesidad evidente. Cuando hay algunos daños muy graves y no se puede evitar, se habilita el trabajo nocturno y los trabajos que deben ser realizados en horas nocturnas conforme a su naturaleza, no siendo posible realizarlos en el día. Ahí está abierto, ¿no? Disculpen un ratito. Papá te está llamando. Disculpenme. Bien, entonces, anda a tu clase. Yo acá tengo también 2 nenes que están en clase, discúlpenme. Bien, entonces, a ver, ustedes van a ver ahora que Paraguay estos últimos tiempos se estuvo dedicando muchísimo a lo que es la construcción, la ampliación de rutas. Aquellos que ya vinieron por la costanera ven el trabajo inmenso que se está haciendo. Y eso, por ejemplo, son trabajos que operan 24 horas. Ustedes pasan por la costanera, no importa la hora que sea, de noche me refiero o de madrugada, hay máquinas y hay tractores que están operando de noche, se ponen todas unas luces y están trabajando 24 horas porque son trabajos que no pueden parar justamente porque son obras muy grandes y para avanzar al respecto es que se habilita el trabajo nocturno para avanzar en todas estas obras. Bien, y ya a modo de cerrar un poquitito lo que es la clase también, vamos a lo que es nuestro código laboral y el código laboral a partir del artículo 206. También quiero cerrar esto para que ustedes tengan en cuenta que dice todas las empresas deben de necesariamente fijar los carteles en lugares visibles donde contengan las indicaciones claras sobre las horas de trabajo, las horas de principio y de finalización de la jornada y los periodos de descanso. Ustedes se van a ir en algunas empresas, no en todas, o en algunos locales, y van a ver siempre un cartel que dice salario mínimo tanto, jornal diario tanto. Hora de entrada o hora de atención, horario de atención al público de tal hora a tal hora, hora de descanso tal hora. Establece, siempre se pone un cartel. ¿Y de dónde sacamos eso? Sacamos del artículo 206, que justamente dice, hay que poner un cartel que diga cuál es la hora de atención, es decir, cuál es la hora de entrada, de salida y cuál es la hora de descanso. Y este cartel tiene que estar en un lugar visible. Y también
el 206 habla que cuando hay horas extras, estas se tiene que registrar en un libro de salarios y se le tiene que pagar al trabajador. Ustedes saben que, y no sé si vamos a dar ahora en el programa o ya dieron, cuando hablamos de los libros laborales de tenencia obligatoria del empleador, el empleador está obligado a tener 3 libros laborales que tiene que presentar al Ministerio de Trabajo cada mes o cada cierto tiempo. ¿Y qué es? El libro de salarios, y ahí incluimos las horas extras, el libro de listado de trabajadores y el listado de, el libro de vacaciones. Entonces, cuando hablamos de uno de estos libros, que es el libro de salarios, ahí es donde se tiene que incluir las horas extras de conformidad al artículo 206 del Código Laboral. Y el artículo 207 también habla de un caso particular, que es cuando se suspenden las labores, no hay actividad dentro de la fábrica o empresa, sea por fuerza mayor o por causas imprevistas. Entonces, cuando no hay trabajo devengado o no hay trabajo efectivo, entonces, ¿qué pasa? El código establece una situación y dice que se pueden recuperar esas horas cuando hay una suspensión que no es culpa de ninguna de las partes, y dice justamente la recuperación no podrá ser autorizada sino durante 30 días al año y deben ser ejecutadas dentro de un plazo razonable, y la prolongación de la jornada no podrá exceder de 1 hora y no se remunerará como extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Hubo cese de actividad por A o B motivo y se tiene que recuperar esa producción. Entonces, a modo de recuperar, se establece un horario extraordinario para poder recuperar ese periodo de suspensión o de no trabajo efectivo. ¿Cuál es el caso aplicable? Vamos a la situación de la pandemia. ¿Se acuerdan que hubo una cuarentena total, cierre de actividades, restricción total, no hubo producción para muchas empresas? Pero las empresas estaban obligadas a seguir pagando el salario, en teoría. Entonces, ¿cómo se recupera ese tiempo que no hubo actividad laboral alguna? ¿Cómo recupera la patronal si la patronal ya le pagó el salario? Y ahí es donde habla el 207, de que el trabajador, para recuperar lo que ya cobró, se tiene que quedar o se debería de quedar por lo menos 1 hora más en su trabajo, fuera de esas 8 horas, pero esa 1 hora que se queda de más no se le paga ni se considera horas extras. ¿Por qué? Porque ya se le abonó su salario en la época de la suspensión por fuerza mayor o por pandemia, como fue el caso que se dio el año pasado. A eso se refiere en estos casos. Y el artículo también 211 del Código Laboral habla de que la autoridad administrativa del trabajo, y les repito, ¿quién es la autoridad administrativa del trabajo? El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el que va a dictar un reglamento en lo que tenga que ver todo lo que es estas jornadas de trabajo, dependiendo de las modalidades especiales, y esto siempre se va a tener en cuenta a la realidad, porque cuando nosotros hablamos de jornada laboral, hablamos en líneas generales, pero hay otros trabajos como los rurales o cuando hablamos de faena u otras circunstancias características que son muy especiales y tienen una labor diferente. Entonces esto se puede regular y se puede establecer otra modalidad u otra carga horaria inclusive. Pero eso, ¿quién es el responsable de dictaminar o de resolver? Es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Quiere decir que la patronal no puede venir con una historia a los trabajadores, decirle, nosotros ahora tenemos una modalidad especial de trabajo y vamos a hacer 12 horas diarias. Por ejemplo, no, tiene que venir con una resolución del Ministerio de Trabajo donde le autorice eso de manera excepcional o de manera temporal o de manera permanente. Está bien, no sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Estamos todos bien? Súper claro, profe. Dale, Claro, profe. genial. Antes de retirarse les voy a pedir que en el chat pongan su nombre.
Entonces así se me queda registrado también para el tema de la asistencia. Antes de retirarse, no les voy a pedir eso. Perfecto, profesor. Creo que el mío sale, ¿verdad? ¿Cómo? Creo que el mío sale, digo, para confirmar nomás. ¿Quién? Creo que mi nombre sale luego, digo, para confirmar nomás. Luis Caballero. Sí, así mismo. Sí, pero igual escríbanme en el chat, entonces se me queda registrado eso. Perfecto. Gracias, profe. Dale, como les dije a ustedes,